Esto es Refill a los 40, un podcast único, un espacio para ti. Esto es el Refill. Totalmente opuestos. Lo bonito de cada quien Ya sé, güey, qué risa. y de que todos son diferentes. Eso es lo padre. Que si aprendes de... Bueno, no es que aprendes de todo, pero... cosas que tú ni te imaginas y el otro... ¿Cómo fregados se le ocurrió esto? ¿Cómo fregados? No sé. ¿Sí? Sí, está bien. Oye, vamos al especial. Ay, sí, me emociona Que mucho sí. estos tipos de episodios. Sí, Porque me ponen a estudiar otra vez. Ya sé. No, y a mí sí me gusta porque repaso otra vez todo lo que refuerza mucho lo que ya sabemos. Uh-huh. Y yendo como la segunda parte del Human Design, bueno, sí me gustaría como que repasar un poquito de, o sea, qué es el Human Design y lo que vimos en el primer episodio así de forma súper rápida, que creo que lo que vimos fueron de las 4 tipos de energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, que nos platiques, amiga, o sea, para ti como, ¿qué es el Human Design para ti en este lado, como conforme lo vas abrazando cada vez más? Mira, para empezar, o sea, lo que es Human Design es una herramienta. Okay. O sea, como hay muchas herramientas de autoconocimiento, como puede ser, te digo, cualquier otra que prefieras. Pero a mí me enganchó mucho lo que es Human Design porque comprende muchas cosas y también la manera en que llegó la información. Digo, yo había pasado por un proceso en donde ya también yo me había rendido a decir, es que tiene que haber una respuesta superior, o sea, dentro de mí. O sea, yo ya me había rendido a eso porque, digo, ya había tenido esta pelea con la mente de que dije, o sea, es que no me llevas a ningún lado, güey, porque ya estoy hasta la madre de ti, nomás me estás llevando donde llego a la frustración siempre. Sí. Y no podía terminar nada, se me acababa la energía. Entonces, realmente yo estaba en esta situación donde yo ya no puedo. O sea, y me rendí y dije, bueno, vamos a ser amigas, porque pues tampoco es como que puedo deshacerme de ti. Digo, sí. entraría en un coma, yo creo. Entonces, como que yo ya había visto este proceso. Entonces, cuando llego con Human Design y veo toda la información que trae y todo lo que comprende, digo, ay, cabrón, o sea, es como que digo, ya. O sea, me hizo clic más bien mi epifanía, más bien. Entonces, también como que pude entender... las piezas del rompecabezas se fueron acomodando y tener más claridad de lo que ya sabías, ¿no? Pero es como que ya todo fue en su lugar. Y como también me empecé a hacer un recap de todo lo que había vivido y de las decisiones que había tomado y cómo las había tomado y a dónde te había llevado. Entonces, donde realmente reconocer las decisiones que dices tú, híjole, esta decisión sí fue tomada desde mi ser, o sea... de esas de las que dices tú, no entiendo por qué, pero aquí estoy y si no hubiera sido por eso, sería la persona que soy ahorita. Y de esas que dices tú, agradeces haber tenido la oportunidad y simplemente fue que dices, ok, sí me explico. Entonces ya cuando ando en el sistema y que veo que es una herramienta y que realmente lo tienes que poner en práctica, pues yo sentí como que ya iba un poquito avanzada porque sí, yo ya había visto esta parte del condicionamiento, de lo que es vivir en tu no ser y hacia dónde me había llevado también caminos muy oscuros y donde realmente la energía se me acababa y me llegaba otra vez estos cuestionamientos, ¿no? Entonces, como que sí me ayudó bastante. Y después de eso, bueno, para darle un repaso a lo que vimos anteriormente. Sí. O sea, lo principal es conocer tu tipo de energía, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, toda la información se va a cuenta que... como desdoblando, ¿no? Sí, o sea, cada vez va a haber más información, va a haber más información, que también yo creo que es el camino para empezar. Primero, conocer tu energía y cuál es tu estrategia y después cuál es tu autoridad. La autoridad es la que te va a decir... 3. Exacto, porque de ahí se va a desdoblar todo. Ok. O sea, empiezas a practicar eso y empiezas a ver que, pues sí, te empiezas a sentir diferente,
no significa que ya es como que, no, sí, ya, es como cualquier otro hábito, de que empiezas algo y luego otra vez vuelves a caer en el patrón inconsciente, pero es la mejor manera, la mejor guía que la tienes dentro de ti para irte conociendo realmente quién eres. Y es que está padre porque como que vas a tu perfil. Yo por eso lo tengo en el celular y lo tengo a la mano. Porque repasarlo y estarlo leyendo, bueno, a mí sí me gusta mucho y me ha funcionado porque de eventos que vas viviendo ya vas identificando ok, o sea, es que ya estoy reaccionando bajo la toma de decisiones bajo mi autoridad, que es la que tengo. Y entonces ya vas conociendo, te vas dando como que esta mayor seguridad. Y es lo que me gusta, que es una herramienta, o sea, no te está pidiendo, no es algo como una filosofía, es otra cosa, otro tema así como más denso. O sea, es simplemente una herramienta que te puede ayudar. Sí, o sea, y que es muy práctica, fue lo que también me gustó, que es como que muy práctica y ya te va leyendo de una forma porque sí te describe bien cañón y muy fácil de usar. Y es algo que tú puedes ver, lo checas en internet o alguien que te haga una lectura y si conforme el interés te va llevando más, ayuda un chorro. Sí. No, y que también te digo, igual y también no necesitas así como que, digo, tú y yo sabemos que nos encanta así como que ahondar mucho en el tema, pero si simplemente sabes tu tipo de energía y tu estrategia y ponerla en práctica y después tu autoridad solitas las cosas te va a llevar por donde tienes que ir. Y no significa que sea un camino trazado, sino simplemente te va a llevar a las experiencias que realmente necesitas en tu vida para ir abriendo esta conciencia cada vez más y más, ir conociéndote y también no sé, yo lo veo como esta parte dices tú, oye, pues no puedo conocer a todos mis antepasados, no puedo conocer todo mi linaje, pero sé que traigo muchas cosas. Entonces, ¿cómo te vas descubriendo? Dices, ¿qué traes de atrás de siempre traer lo que traes en tus genes, en tu cuerpo? Y que tiene una sabiduría. Y que si estás aquí, es por todo ese linaje que tienes atrás, ¿verdad? Si no, no estarías aquí. O sea, porque ellos buscaron la manera de sobrevivir y reproducirse y aquí estamos. Entonces, como que también me da por honrar esa parte de todo lo que está también atrás y que está inconsciente. Exacto. Y, por ejemplo, yendo por el tipo de energía, o sea, repasando un poquito, son los 4 tipos, ¿verdad? Sí. Y hay hay 2 tipos de energía que a veces se combinan. Pero si nos pudieras platicar así como estos 4 en resumen de lo que vimos en el episodio pasado. Sí, mira, son 4 energías que viene siendo lo que son los generadores, los proyectores, manifestadores y reflectores, ¿sí? Entonces, en los generadores está esta rama que se va a dividir entre generadores puros y generadores manifestadores. ¿Sí? Se combinan. No es que sean 5 energías, sino que más bien se ramifica y simplemente tienen esta otra cualidad que también, a pesar de ser generador, también son manifestadores. Pero su estrategia va a ser la de generador. Por eso sigue siendo esta energía de generador. Predomina más de generador. Ajá. Entonces, ahí sí, a partir de estas 4 energías, la estrategia va a ser la misma para todos, ¿sí? Si tú eres generador, tú vas a responder a la vida. Tú tienes que responder a través de tu cuerpo. De ahí, digo, ya cómo lo haces y cómo vas a tomar la decisión va a depender de la autoridad. Pero la estrategia es responder. ¿Sí? En el caso de ya después lo que viene es un manifestador. Ellos vienen a iniciar, ¿sí? Tienen la capacidad de actuar en el momento, porque les va a llegar la información y ellos van a actuar en el momento. Y su estrategia para evitar resistencia va a ser informar antes a las personas que estén involucradas. ¿Sí? De esa manera no significa que ellos tengan que pedir permiso, sino simplemente si tú eres manifestador, le vas a informar a las personas y vas a evitar esa resistencia para que la energía fluya como debería fluir. ¿Sí? Sí, porque como es gente que ya tiene estas decisiones como ya tomadas, de cierta manera es como
esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a pasar, como el manifestarlo primero, pero una decisión que ya ellos ya están más que Imagínalo tomada, como ¿no? si fuera un impulso eléctrico, Ajá. ¿sí? Entonces, ellos van a tener este impulso de actuar en el momento y Sí. lo único que tienen que hacer es informarlo, Ok, ¿sí? Antes de hacerlo. ok. Y con eso vas a, pues sí, lograr que no tengas Sí, que una... sobre todo, como dices, que no se obstruya la energía y que fluya. Exactamente. O sea, el simplemente hecho de manifestarlo ayuda. No, y a que, abrir por ejemplo, paso. como un manifestador no tiene no tiene la energía necesaria, o sea, él ¿Como el generador? se le va a acabar, entonces necesita generadores, necesita proyectores, o sea, el punto es que todos nos complementamos, las energías son parte de un todo. Entonces, Ya. nada más se divide para entendernos mejor y cómo funcionamos, pero no significa que estemos separados. Ok. O sea, esta separación es una ilusión, o sea, todos somos... Sí, nos complementamos de exactamente. cierta manera. Ahorita que decías, bueno, primero está el generador y su estrategia es el responder. Y luego está el manifestador y su estrategia es informar. Informar, correcto. La estrategia siempre va a estar ligada con el tipo de energía. La estrategia. O sea, por ejemplo, todo manifestador su estrategia va a ser informar. Sí. Ok. Y todo generador, su estrategia va a ser responder. Sí. Ah, Y ok. por ejemplo, en el caso de un generador manifestador, Ajá. él tiene que responder, Ajá. ¿sí? Él va a responder a través de su cuerpo también. Va a responder y como es también manifestador, porque tiene el centro de la garganta activado, tiene este poder en su voz, lo único que tiene que hacer también es, ya respondiste y ahora informa. Ok. Tiene que ser como de cierta manera las dos. O sea, Sí, respondiendo pero y luego primero ya es informar. la respuesta y Ajá. después viene la estrategia del manifestador, que es informar. Ok. Y ahí es donde pues, ellos se pueden guiar mejor para decir, así es como funciona mi energía. Ok. ¿Sí? ¿Y de la tercera energía? En el caso del proyector, los proyectores son nuestros guías naturales. O sea, ellos tienen un aura enfocada, ellos tienen una capacidad diferente de cómo vernos y ellos ven nuestra energía. Porque Y ven ellos como nuestros dones, ¿no? Sí. O sea, Entonces ellos van a saber perfectamente cómo, o sea, quién sí, quién no, pero ¿cómo se llama? El proyector, lo que tiene que hacer es esperar la invitación. ok. Entonces, como son estos, como quien dice, vienen siendo nuestros expertos en el tema, o sea, lo único que tienen que hacer es seguir su camino, seguir su estrategia y su autoridad para tomar decisiones. Entonces ellos se van a ir poniendo en el camino que les toca y se van a hacer expertos en lo que hacen. Entonces, si respetan su autoridad y se van a estar moviendo con la gente correcta. Entonces, Ok. esa gente es lo que los va a reconocer, Sí. que es donde él va a obtener su satisfacción de alguna manera, los van a reconocer y los van a invitar, Ok. ¿sí? A ser parte del proyecto. Pero ahí viene la frustración de a veces de los proyectores, donde todos queremos ser manifestadores, entonces todos queremos iniciar nuestro propio proyecto y dices tú, yo quiero hacer esto, no sé qué. Sí. Entonces ahí viene la frustración donde si ellos quieren iniciar, no va a venir un fracaso. Ok, o sea, tienen que de cierta manera como esperar. ¿Cuál es la diferencia, o sea, entre responder y esperar la invitación? O sea, de un generador que es el que responde y el proyector de esperar la invitación. Que el responder va a ser muy del cuerpo, o sea, lo vas a sentir. Vas a ok. responder ante un estímulo, Como decías que veías una película y te llegó como este mensaje Exacto. O sea, que llega de manera directa o indirecta. Sí. Y Ok. que no te lo vas a explicar mucho. O sea, Sí, o ¿sí sea, me explico? O sea, es que tú sabes cuando dices, ay, güey, me llegó este mensaje, o sea, me Sí. siguen llegando mensajes, tú lo sientes. Sí. Y cuando también va a ser el no de, no, Sí. de no, ¿sabes qué? No, yo no voy por ahí, no me interesa, porque lo vas a sentir literal en tu O sea, cuerpo. el cuerpo es el que se manifiesta Sí. totalmente. Y en Eso es ujú. en el caso de los generadores, pero también depende de tu autoridad. O sea, el punto es que, digo, todos tenemos estos 9 centros Sí. y todos tenemos todas las puertas que nos conectan, canales y también se forman circuitos. Entonces, la energía, ¿cómo va a fluir? O sea, va a ser única en cada quien. Entonces, Ok. a pesar de que dices tú, bueno, son 4 tipos de energía, pues sí, pero aún así, de todos Pero estos 4, sí. se hacen infinidad de configuraciones.
Sí, como dices que se va desdoblando y esto ya se va haciendo cada vez más personalizado de cierta manera. Y por ejemplo, del proyector, ¿cómo es esperar una invitación? O sea, es su estrategia directa. O sea, ¿cómo es como un ejemplo de... O sea, cuando alguien te invita a un proyecto, o sea, cuando personas te invitan a hacer ciertas cosas. Ahí yo creo que tiene que ver mucho también, como te digo, como el proyector tiene esta capacidad de verte también directo al corazón. O sea, ellos saben perfectamente quién sí trae la energía y quién no. Okay. Entonces, cuando ellos ya ubicaron, lo único que tienen que hacer es estar ahí, hacer su chamba, lo que tienen que hacer, donde la gente, o sea, ahí es donde viene esta combinación perfecta en que el generador o manifestador se va a dar cuenta, va a sentir, va a responder a su energía. Sí. Y simplemente le van a dar la invitación. No te va a decir, oye, te invito a participar en mi proyecto. Literal. Exacto. Okay. Pero igual y ahí, o sea, no sé, por ejemplo, supongamos que estás en un evento donde todos están haciendo todo. Está el generador que está haciendo todas las cosas y el proyector que ya sabe perfectamente lo que se tiene que hacer. Pero son también esas personas que si hablan antes o inician antes, son las que te van a caer mal. Dices, ¿quién te preguntó? Así como que, gracias, pero no. Entonces, cuando ellos cuando respetan esta invitación, lo único que tienen que hacer es observar. Ellos ya se cuenta que ellos ya vieron el tablero de ajedrez y ya saben cuál es la jugada que se tiene que hacer. Ok. ¿Sí? Tienen esta capacidad de ver detalladamente lo que se tiene que hacer, porque digo, son guías naturales. Okay. Lo único que tiene que hacer es, oye, pues me pongo ahí donde está todo la gente que lo puede hacer, la energía, y los generadores van a responder y van a decir, oye, no, pues acuérdate de este cabrón, pero mira, trae esto, todo esto, y mira lo que sabe hacer, ¿qué te parece si lo jala? Exacto. ¿Sí? Yeah. Entonces, él va a entrar a esa situación correctamente, entonces todo se va a embonar y la energía va a fluir. Y no significa que no va a haber retos y que todo, va a ser así de color de rosa y todo bien bonito. Simplemente va a funcionar y te va a llevar a otro nivel. Porque ese es un solo paso, es seguir leyendo, o sea, seguirte leyendo día tras día, ya de diferentes Y otra etapas. cosa también que desear, no porque ya te dieron la invitación, supongamos que entraste correctamente a tu primer trabajo, a tu empresa o el proyecto que lo que sea, también ellos van a saber en el momento en que se termina, ya se terminó. Ok. Sí. O sea, también es como que no significa que, ya me tengo que quedar ahí, sino simplemente él también tiene que seguir, o sea, cada persona tiene que seguir su instinto, ¿va? Exacto. En el de decir del generador, bueno, ya esto ya se terminó, bye, bye, bye. Y tú sigues tu camino, siguiendo tu estrategia y tu autoridad, y te vas a ir topando con las situaciones que realmente te van a hacer crecer. Exacto. Sí. Sí, porque son como en diferentes... Esto funciona en esta etapa y así vas cambiando, ¿no? Correcto. Porque también en cada etapa de nuestras vidas, pues, somos diferentes y vamos creciendo, vamos evolucionando. Y realmente creo que esta herramienta te da esta guía para llevarte a las experiencias que te van a hacer crecer y que te van a retar y que te van a llevar por caminos que igual y no te imaginaste. Porque la mente eso le gusta hacer, le gusta trazar un plan. Y lo decís, es que me voy a ir por ahí. Y sí, está bien usar la mente para hacer planes, para analizar patrones. O sea, es nuestro sistema operativo, pero no es la autoridad. Entonces, cuando tú tomas las decisiones a través de tu mente, pues igual y te va a llevar por caminos que, pues no, que no eran entonces no te va a llevar por camino correcto. Entonces, no vas a tener la energía suficiente necesaria para completar el proyecto. Y antes porque eso es súper tema, que vamos a ver lo de la autoridad, terminando, porque falta el cuarto, ¿no? Que es el reflector. Sí. Que es platicando un poquito cómo es y la estrategia que maneja. El reflector, su característica principal es que absolutamente todos sus centros están abiertos. Están abiertos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero lo bonito del reflector, porque yo decía cuando realmente vi el primero, el reflector, yo dije, ay cabrón, y luego ya chequé y que mi hija reflector, dije, ay, o sea, qué miedo, porque a través de nuestros centros abiertos es donde estás más condicionado. Entonces yo decía, dije, ya valió,
con lo de ahora. O sea, Ajá. como que se genera mucha dualidad. Pero lo bonito de los reflectores es que son como este espejo para la humanidad y que nos van a venir a decir Sí. nuestras verdades. Pero tiene como que esta protección, esta aura protectora de que como quieran no les va a afectar igual que a los demás que tenemos centros Ok. definidos y que tienes centros abiertos y que a lo mejor entra el condicionamiento por esa parte, ¿sí? Para ellos simplemente lo único que tienen que hacer es esperar. Y ellos tienen que esperar 28 días, todo un ciclo lunar para Ok. tomar una decisión. Esa es su estrategia, esperar 28 días como mínimo. Entonces, si van a tomar una decisión importante, es simplemente esperar. Y ellos van a ir agarrando todavía estas muestras de energía y todo, y van a hasta que va a llegar un momento en el que, ok, ya, pasó este lapso que yo tenía, y ahora sí, ya después de ese lapso, ese mes que estuvieron sopesando la decisión que tienen que tomar, de alguna manera van a tener claridad. O sea, van a decir, esto es lo que quiero hacer. Es como se me hace súper importante y bueno, creo que en todos los casos, pero viendo también como el caso de Reflector, o sea, el conocer el Human Design, güey, porque a veces no sabes que los sentimientos no son, o sea, no son tuyos, se puede que los absorbiste de alguien más. O sea, imagínate la frustración para alguien de que, oye, ¿por qué estoy sintiendo tanto? ¿Por qué no? O sea, como estos canales abiertos, qué gran, creo que se ahorrarían muchas cosas. A mí, en lo personal, con el Human Design, te ahorro un chorro con el simplemente hecho, primer paso, o sea, eres generador y cuál es tu estrategia. Con esas simples dos cosas, o sea, sabiéndolas como entender y trabajar, sí te da un chorro de tranquilidad, güey. O sea, como que dices, ok, soy este tipo de persona, pero automáticamente ya sabes en dónde cuidarte y ya sabes cuáles son los atributos que puedes realmente sentarte en ellos, ¿no? Sí. O sea, No, eso y es sobre muy todo padre. confiar en el que realmente tú tienes la respuesta. Sí, O sea, que no necesitas buscarle a nadie más. Exactamente. Y que a veces, obviamente sí, o sea, si estás buscando lo que tú quieras, o sea, pero si la decisión fue desde ti, desde adentro, te va a llevar a donde tienes que ir y vas a investigar lo que tienes que investigar y vas a conocer a la gente que tienes que conocer y como que estar abierto a estas posibilidades que realmente te van a llevar, digo, a crecer. O sea, digo, no significa que no te vas a topar con dolor, frustración. O sea, todo este tipo de emociones te van a decir la información que necesitas también. Sí, o sea, es sobre ya todo no- confiar en ti. Es lo que a mí me gusta, es que realmente es confiar en ti mismo. Y es que siento que es como, en vez de que estás como en el mar, que te están revolcando las olas, es de que ya estoy en mi barquito y ya sé navegar, güey. Exacto. Es como que eso te da tranquilidad de que, o sea, ya sé cómo fluir. Ya vas aprendiendo cómo más fluir y no de decir, o sea, qué fregados está pasando, porque un día me siento bien y un día me siento mal y por qué me está hablando mi cuerpo y no sé cómo, me explico, cómo responder, ¿no? Y la parte, esto lo acabamos de ver de la autoridad, a mí me súper encanta porque para mí ha sido un tema de mucho interés en cómo las personas tomamos decisiones. Y creo que la parte de autoridad, o sea, si nos puedes explicar, amiga, de por qué es tan importante la autoridad en el Human Design y como que, bueno, obviamente todo es importante, pero cómo se va desdoblando, que ya vimos los tipos de energía, ¿no? Y ya vimos su estrategia que va de acuerdo al tipo de energía. Ahora, la autoridad, o sea, ¿cuántas autoridades hay? Y pues explicarnos un poquito más de cómo se van ahora sí combinando o cómo saber que tenemos cada quien, o sea, cómo saber nuestra autoridad también. Digo, perdón. Tu diseño lo vas a saber a menos de que, digo, tiene que ver con tu fecha de nacimiento, o sea, la hora exacta y el lugar. ¿Sí? ¿Qué tan importante es la hora exacta? O sea, porque si alguien pone así en su... o sea, si es bien importante, no es lo que sé que... Si no lo pones exacto... sí es que si puede no variar. lo pones exacto, el problema es que a lo mejor te vas a brincar a otra configuración, ¿sí me explico? Ok. Porque igual dices tú, bueno, fue aproximadamente a las Ándale.
10 de la mañana. Pues sí, pero resultaba que a las 10 o las 9, o sea, no sé, que el cambio sea justamente en ese, donde Sí, cambiaba lapso. ya la posición de los astros, entonces tu configuración ya es otra. Entonces es muy importante ver la hora. Sí, es muy importante. Hay maneras de saber, que ahí sí, bueno, lo que yo sé es con un astrólogo, o sea, con un buen astrólogo te puede decir, Ah, mira, eso no sabía. sí, ellos te pueden guiar y decir así que, oye, yo no sé a qué hora nací, y ellos no sé cómo lo hacen, la verdad, me encantaría saber, eso sí, pero pueden saber, te pueden guiar para decirte a qué hora naciste. Ok, súper bien. Que ahí sí Entonces- ya es Pero bueno, ya sabiendo, o sea, estos datos, ya puedes definir cuál tipo de autoridad tienes. O sea, yendo, bueno, más bien todo, o sea, es que fecha, va a todo, depender todo, de sí. tu, te digo, de tu configuración, ¿sí? Ajá. Entonces va a depender de los centros que tú tienes definidos Ok. y las puertas que están definidas, Ok, ¿sí? Entonces ya una vez que ya dices tú, ok, este es mi diseño, y obviamente te digo, te va a dar la información en el software que lo saques, te va a decir cuál es pues tu tipo y te va a dar toda la información, ¿no? ok. Entonces, la autoridad va a venir dependiendo de los centros definidos, Ok. ¿sí? Y de cómo está fluyendo tu energía. Lo que sí es un hecho es que si tú, o sea, hay una jerarquía, ¿sí? Primero es el plexo solar, ¿sí? Ok. Entonces, la autoridad del plexo solar es la número 1, comprende el 50% de la población aproximadamente, Ok. ya seas generador, Ok. manifestador, o sea, no Aquí importa. no hay correlación. No Ok, importa el ya. tipo, o sea, no importa qué tipo de energía eres, se va a desplegar una autoridad para ti. Ah, perfecto. Que va a depender de lo que tú tienes en tu chart, en tu gráfico. Ok. ¿Sí? Entonces, si tú tienes el plexo solar definido, tu autoridad va a ser emocional. Porque es el que tiene más. Ese es el de las emociones, ¿verdad? Es el número 1, sí. Ok. Que ahí, por ejemplo, tu autoridad va a ser el de esperar la ola emocional. Es que ese es bien importante, güey. Y Porque te das cuenta que el 50% de la población son seres emocionales. Y realmente ahorita como vemos la vida es de que es que todo ya hay todo ese. Entonces, creo yo, a mí me da esta impresión, esa es mi manera en que yo lo veo, donde dices tú, ay, si quieres saber la receta del otro y todo el mundo te dice, si quieres saber el que ya le funcionó, pero siento que estas personas que es el que les funcionó, es porque realmente ellos sí están conectados con su cuerpo y realmente Sí. ellos supieron hacer las cosas individualmente. sí. Y que eso los lleva a tener éxito. Entonces nosotros los vemos como que, wow, y yo Sí. quiero seguir tu Y receta. quieres replicar. Y quieres replicar. O sea, pásame el típico de que va el amigo al doctor y, oye, me hice el Ay, chequeo de ya esto, sé. esto, el otro, y fíjate que salí esto, y mira, ahora traigo esto, y explicas todo lo que te pasó. Sí. Y luego el otro hoy se identifica y, oye, yo también, fíjate que traigo eso, ¿sabes qué? Oye, pásame la medicina que te dieron o la receta, porque pues así ya no tengo que ir al doctor, ya no me ahorro los análisis, ya no los pago, me ahorro la consulta. No sabes cuántas veces has escuchado eso, güey. Sí. ¿Y cómo caemos en eso de, Sí. ay, ¿para qué? O sea, Es ¿para lo qué? mismo. Si es lo mismo, pues si estamos igual y mira, todo lo que me dijo, yo estoy igual. Pues sí, nomás que tú no estás en el mismo contexto, tú no tienes la misma genética que él, tú no, o sea, no conoces. Son muchos factores. Son muchos factores que Sí. realmente lo único Hábitos, que es. todo. Sí, lo que quieres es ahorrarte el dolor y la fatiga y el dinero y queremos ahorrarte. Y ahorita cómo está esta cultura de hackear todo, hackear el sistema, hack. O sea, de que, y todo el mundo te quiere dar esta receta mágica. Exacto. Cuando realmente lo único que tienes que es conectar contigo mismo y afrontar lo que te toca. Porque es que- también a veces te va a dar referencias donde no son en tu cabeza, pues no son las mejores, porque tu cabeza Sí. siempre va a buscar la comodidad, va a buscar el confort, va a buscar cómo no, Y cómo ahorrarte energía. Porque también, Exacto. o sea, la mente, te digo, eso es lo que hace. O sea, lo que quiere es, y no es que sea mala, sino sabe perfectamente también cómo ahorrarte energía. Entonces tú tienes que confiar en tu cuerpo. O sea, saber que en tu cuerpo tienes esta sabiduría que te va a decir
cómo tomar decisiones. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en práctica y que si no sabes toda esta información y lo único que tienes que hacer es conectar contigo mismo, te vas a ir conociendo y vas a ir viendo con la mente, vas a ir analizando los patrones de lo que has estado haciendo y cómo has estado tomando tus decisiones y ahí tienes toda la información. Nomás tienes que conectar con ella. Y, por ejemplo, ¿tú qué recomiendas en del plexus solar para... ¿Cómo considerarías que una persona con plexus solar tome una decisión correcta sabiendo que lo dirige sus emociones? Esperar los momentos, darle tiempo a que se manifieste la ola emocional. Porque te digo, puede ser, y que nunca ¿Y hablas como de horas, días o dependiendo mucho de la persona en como que Depende mucho de la persona, sí. Ok. Pero sí es como que evitar a toda costa las decisiones donde estás muy eufórico. En picos. Ajá, en los picos. O estás en una baja energía. Como dices, no tomes decisiones en picos altos, ya sea tanto sí, bueno dejas malo. pasar esta ola y darte estos tiempos, porque también a veces tenemos esta presión de decir, es que tengo que decir ya, si no se me va a ir la oportunidad. Si se te fue es porque se tenía que ir. Sí. O sea, tienes que respetarte tu cuerpo y tu sabiduría que tienes y que también entender que si se te fue es porque se tenía que ir. Y si no, cómo se dieron las cosas y si, no sé, supongamos una propuesta de trabajo o inclusive una propuesta de matrimonio, o sea, no tienes que responder ya. Uh-huh. O sea, la gente tiene que también respetarte en decir, ¿sabes qué? Necesito pensarlo tantito, necesito tomarme un tiempo y después te voy a dar una respuesta. ¿Qué va a pasar? O sea, del otro lado, cuando realmente están respondiendo a ti y que realmente es algo donde sí va a haber una conexión, donde sí es algo magnético, uh-huh, lo van a respetar y todavía te van a valorar más porque, se está tomando porque su sabes tiempo. Que no está respondiendo tu miedo, o sea, está respondiendo tu ser bajo esta alineación que tú ya conoces que tienes. Y viéndolo del otro lado, o sea, supongamos que tú eres emocional y que yo vengo y te digo, oye, Mónica, es que fíjate que necesito que me ayudes con este proyecto que está padrísimo porque tú te veo te veo todo el perfil y necesito que me ayudes. Y tú que me respondes, te emocionas y dices tú, sí, a huevo, yo quiero, no sé qué, suponiendo que eres emocional. Emocional. Uh-huh. Sí. Y después te viene el bajón y no, esto no era lo que quería y no sé qué, bla, bla, pero ya entraste al proyecto y realmente no se va a dar, o sea, no va a lograr. Y viéndolo del otro lado, esta otra persona a lo mejor te invitó uh-huh, sin saber también correctamente cómo ella encontraba a las personas correctas y simplemente va a decir, ay, no manches, o sea, Mónica no me sirvió de nada, bye, esto ya no... Así yo no quiero. O sea, o si me va a hacer esperar, yo no la quiero. Exacto. Y simplemente, ¿qué va a hacer? O sea, para el otro lado es filtrar. No era la persona correcta para ti. Te está haciendo esperar y tú querías otra respuesta, pues a lo mejor entonces ve a buscarte otra persona y, o sea, te va a filtrar de que tú tenías que hacer otro camino y esta otra persona también tenía que tener otro camino. Entonces ella, o sea, el problema también se divide y cada quien a lo suyo. Sí, porque vas otra vez poniendo las piezas en su lugar, inconscientemente se va volviendo a recomodar, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el segundo, el de autoridad? El segundo que viene en la jerarquía viene siendo la autoridad sacral. Ok. ¿Sí? Que ahí es cuando tú tienes el sacro definido. Ok. Tienes esta energía. Cuando no está el plexo solar definido y tienes el sacro, ese siempre va a ser tu autoridad sacral. Okay. Ya una vez que, por ejemplo, cuando tienes ambos, tanto el sacral como el plexo solar, pues quien va a tener prioridad va a ser el plexo solar. Por eso los estás poniendo en orden, o sea, porque hay gente que, o sea, pueden tener más de una autoridad. No. ¿No? Ok. No, por eso más bien puedes tener los mismos, o sea, también los centros definidos, pero tu autoridad va a ser la que tiene mayor peso. Ya. O sea, que en el mismo, cuando bajas toda tu información, es la primera que te va a aparecer, ¿te das cuenta? Sí, o sea, te digo, para los generadores que no tenemos el plexo solar definido,
tenemos el sacro definido, un generador siempre va a tener el sacro, la mayoría, entonces ahí pues nuestra energía va a ser sacral, nuestra autoridad. Ok. ¿Sí? ¿Y el sacral cuál es la principal característica de, bueno, que ya sé, o sea, que de hecho es la que tenemos tú y yo, ¿no? La parte de sacral. ¿Cuál es la principal característica de alguien que responde bajo este tipo de autoridad? Ahí sí tiene que ser en el momento. Ya. O sea, los Totalmente generadores opuesto. sacrales tenemos, o sea, bueno, y no tienes que ser, no, sí. Perdón. Tienes que responder en el momento, tienes que estar en el momento presente. Ahí sí no, esperar no es una opción, porque igual y ya después, si no respetas tu autoridad, se va a pasar el momento y ya no, ya lo vas a racionalizar. Y ya es donde va a entrar la mente a decirte, no, esto, el otro, y entran los miedos, porque a lo mejor ahí te va a entrar la ola emocional con el que estabas, te va a entrar el miedo por el vaso del otro. Entonces, tienes que darle prioridad a tu sacro, a lo que está respondiendo en el momento, y lo vas a sentir en tu cuerpo. Y son estos, inclusive, sonidos guturales donde te va a brotar el ajá de ajá. Sí, eso es lo que quiero. El no de, no. Y el no. es de, no. O sea, ahí sí es definitivo no. O el típico de, no sé. Ya sé. Es ese nada más. Ahí sí el, no sé, es el de esperar. Pregúntame después. Sí. A ver cómo respondo. Y me acuerdo que también es mejor que cuando es sacral, como preguntas más de sí, no, ¿verdad? O sea, bueno, esa es una manera de cómo ponerlo en práctica. Ajá, porque a veces, como te digo, como a veces hemos vivido a través del condicionamiento y no sabes realmente responder a lo que te dice tu cuerpo. Tenemos como practicarlo. Es una manera de practicarlo. Entonces, si tú tienes una persona, o sea, con las personas de confianza, que te empiecen a hacer preguntas de sí o no, para que tú empieces a diferenciar cómo reacciona tu cuerpo. Ok. Entonces, ahí ya es cuando empiezas a conocer de que, oye, siento esto, o no sé, algo que sientes en tu cuerpo y que dices tú, sí, ya entendí cómo es que mi cuerpo reacciona a lo que sí quiere y a lo que no. Perfecto. Entonces, ese sería como que el primer paso para ponerlo en práctica cuando realmente no estás acostumbrado a hacerle caso a tu cuerpo. Y ahí también es donde te das cuenta que las mejores decisiones han sido así, cuando eres sacral. Y cuando la racionalizo es cuando digo, no, o sea, no, me dejé llevar y es que no era realmente lo que quería. Yo lo sabía en mi cuerpo, o sea, típico esa de, yo lo sabía en mi cuerpo, pero ¿por qué dije que sí? Y ahora ya no sé cómo zafarme porque no era lo que quería. Creo que esta parte de autoridad de toma de decisiones, el identificarlo, o sea, cuando yo conocí el Human Design, fue como que un gran alivio de, o sea, lo que te platicaba antes, nunca le hacía caso, porque estamos muy acostumbrados a este tema de racionalizar las cosas, o sea, piensa con la cabeza fría, entonces, y no pienses con el estómago, con la cabeza fría, entonces como decir, no, pues es que tengo que tomar decisiones no con las emociones, sino pero como uno, antes de conocer la verdad lo del Human Design, o sea, no sabes ni cómo leerte. Y más, por ejemplo, cuando estás como en un ámbito de negocios y todo, y más más del lado como masculino, de energías más masculinas, se pudiera decir, de pues las emociones las tienes que dejar como a un lado, porque esto no es emocional, o sea, esto es meramente racional y son decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Uh-huh. Obviamente en ciertas cosas que sí racionalizas, que te ayuda, es una herramienta en ese momento, pero sí me cambió demasiado este tipo de cómo tomaba decisiones. Totalmente. Y es que mira, chécate también, si estamos hablando de que el 50% tiene su plexo solar definido y que su autoridad va a ser emocional, estamos hablando de la mitad de la población que son emocionales y que tienen que pasar por la ola. Sí. Entonces, quienes son exitosos en ese ámbito, pues ellos han tenido que tomar las decisiones correctamente para ellos. El de espérate y chécate, o sea, ve todos los pros y contras y a lo mejor en ese inter, pues racionalizas y te ayuda a... Pero no es que el hecho de
de hacer la lista o todo lo que haces en el proceso, es el hecho de esperar lo que les está dando la respuesta. Y que después ellos ya tienen la certeza como para decir, ya. Y cómo encontramos a estas personas también, que son también muy exitosas y que a veces las queremos copiar, que te van a decir a veces, no, es que yo respondí en el momento y lo sentí y así lo hice y luego ya lo llevó al éxito que él necesitaba. O sea, que sí, como dices, hay gente que, bueno, voy a seguir sus consejos, pero resulta que el que le fue bien es totalmente autoridad sacral y el que lo está siguiendo es totalmente autoridad del plexo solar. Pues estás haciendo totalmente lo opuesto, lo que es tu centro. Pero también ahí es donde entra, aún así, de que seamos diferentes y de que dices tú, oye, que yo voy a buscar un mentor y que me diga y que a lo mejor él te va a decir, pero cómo ahí tu propio cuerpo te va a decir si eres sacral y vas a responder a la información que te dé. Sí. Tú vas a decir, esto sí, esto no, porque tu cuerpo lo va a sentir. Y como luego lo sientes, o sea, digo, ya ahorita ya que estoy más familiarizada con el estar en mi cuerpo, por eso me ha servido mucho la meditación, porque realmente estar presente y estar todo el tiempo viendo qué información me está dando mi cuerpo, ¿eh? Para saber realmente diferenciar entre qué sí y qué no. Por eso en nuestro lado del sacral es muy importante como manejarte como en el momento presente. Sí. Si no andas como ida y no sabes ni qué y pues ya se te fue y, o sea, ya no respondiste a lo que ya no observaste ni lo estás viviendo, o sea, estás pensando en otra cosa, ¿no? Sí. Okay. Y que, por ejemplo, la ventaja del generador es que cuando dices tú, bueno, ahorita no sé, mejor pregúntame después y ya, a lo mejor vas a responder, lo vas a sentir ya en la próxima. Seguridad. Pero después viene la autoridad del vaso. Ok. ¿Sí? Que ahí sí viene siendo lo que es la intuición. Ahí sí en el caso de que no tienes ni el plexo solar, ni tampoco el sacro definido, y tienes el vaso, tu autoridad va a ser el vaso. Ok. Sí, a pesar de que dices tú, bueno, yo tengo el vaso y tengo a lo mejor el centro de la garganta o tengo los centros de la cabeza, pero después tengo el vaso activado, tu autoridad va a ser la del vaso. Ok. Que ahí sí tiene, más difícil, porque ahí sí tiene que ver con la intuición. Y también, obviamente, conforme vas bajando en la jerarquía, pues los casos son más escasos, ¿verdad? Ya, porque aquí... Porque estamos hablando de que el 50% es emocional y luego el sacro estamos hablando de otro porcentaje. Entonces, conforme vas bajando las autoridades, pues cada vez vas a ser más raro, más único. Por eso igual y te vas a sentir tan perdido, porque dices tú, y es que a mí no me funciona nada de lo que me están diciendo los demás. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el sacral y el vaso? Porque como yo siempre, para mí esto es intuición. O sea, responder con el sacro es mi intuición me lo dice, porque ese es mi vocabulario de ahorita, ¿no? Pero si ya separando este tipo de autoridades, ¿cuál es la diferencia que se pudiera percibir más? En el caso del vaso, que es la intuición, se maneja por pulsos. Ahí sí tienes que estar extremadamente presente y haz de cuenta que es como una vocecita, o sea, lo vas a sentir, pero es mucho más leve. O sea, lo vas a sentir en el cuerpo. Ok. Pero, no sé, supongamos que, o sea, un generador, un sacro definido, vas a sentir lo sientes y te das cuenta. Sí. Y te pueden volver a preguntar y a lo mejor vas a responder y tú, o sea, siempre está activo, siempre va a estar, esa energía siempre va a estar ahí. Cuando son nuestros órganos sexuales, o sea, hay esa energía ahí va a estar siempre. Entonces, por eso siempre vas a poder estar respondiendo y por eso los generadores somos el 70% de la población, ya seas manifestador o solo generador. Exacto. Entonces, como que esta energía es como que más abundante, más densa. En el caso del vaso, todas las puertas que están conectadas al vaso tiene que ver con todos los miedos. El vaso es nuestro centro más primitivo, ¿sí? Okay. Entonces, es el de la supervivencia. Entonces, es ahí donde igual ibas a sentir, y tiene que ser en el momento presente, porque te va a llegar en base a donde estés.
vas a responder. Entonces, él va a ser así de, pues sí, como una vocecita. O sea, solo lo sé. Sí. O sea, no me preguntes cómo no siento algo tan así ni en el estómago. O sea, sí, ahí es donde vienen esas personas que dicen, no sé por qué, o sea, que están muy conectadas con su intuición, pero porque realmente su autoridad es la intuición. Ya. Y que saben perfectamente, pero no saben por qué, no te lo pueden explicar. Y también gente que no ha conectado con su autoridad y que no sabe ni qué show, se te fue. O sea, ahí haces como que ya pasó, ahora sí que, aunque te vuelvas a poner en la misma situación y que estoy, la cagué, sí sentí, pero no lo hice. Sorry, güey, ya se te fue. O sea, ahí sí ya es como que espérate a que vuelva a suceder, güey, y ponte bien atenta al momento para que puedas sentir y decir si es por aquí. Exactamente. Fíjate que ahí yo ya, como me lo estás diciendo, ya noto plenamente la diferencia. O sea, porque yo sí, así muy cañón, lo siento como en el estómago o como en las entrañas, bien cañón. Y ya que hay cosas de que sí, solo lo sé, o como que algo que me llegue, no me resuena, porque me resuena más el de lo que es la parte de sacral, ¿no? O sea, me encanta eso porque como cada vez lo vas viendo más, lo vas diferenciando más sigues como que definiendo más tu tipo de autoridad. O sea, de que no resuena en esto, o sea, lo mío sí es sí, o sea, es donde ya empiezas a ver que esta diferenciación en que dices tú, oye, todavía esto es más raro y más raro. No sé si te acuerdas, yo ahorita me acordé, no sé si te acuerdas de nuestros niños de los Hatchimals. Los esos que venían en el huevito y no sé qué, y que luego tenías que coleccionarlos todos. Y cómo ibas coleccionando todos y luego los raros. Sí. O sea, así como que los raros y era de que bien extraño que te salieran y querías tener ese raro. Pues así te vas viendo que cada vez son más raro todavía, es más raro y es... Sí. Tienes que respetar que eres ese, no es que seas raro, eres único. Exacto. Y realmente es que todos somos únicos, porque te digo, cada configuración va a ser diferente, pero obviamente pues digo, vamos a tener afinidad dependiendo de nuestra energía. Ok. ¿Cuál es el que sigue después del vaso? Después del vaso ya tenemos la autoridad del corazón, que esa es la autoridad del ego. Oye, me hace un chorro de ruido que sea la autoridad del ego, güey. O sea, mis cables ya no pero fíjate, espérate, ahí cuando me dices eso, realmente, porque siempre, y ya ves cómo tenemos esta resistencia dualidad, de que tú lo ves el ego como algo malo, o sea, porque también nos han pintado que el ego es algo malo, porque el ego te lleva al egoísmo, donde ya nada más piensas en ti y te vale madre todo el mundo. Y es que yo siento que el ego yo lo relaciono como más de la cabeza, la parte intelectual de cierta manera, pero yo cuando veo aquí, o sea, como la autoridad del corazón con el ego, ahí sí, explícamelo, porque ahí sí yo ya no hallo mis significados de estos dos, o sea, no hacen cero clic, güey. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí es donde también, cuando yo lo vi y ya lo empecé a comprender y también me hizo clic el decir, es donde ya solté todas esas ideas del ego. Ok. Porque realmente, te digo, se relaciona con el corazón. Pero como no todos lo tenemos definido. Ok. Cuando no lo tienes definido es donde ahí tienes este vacío, o sea, tienes este centro abierto y andas buscando amor por todos lados y no lo encuentras. Pero en cambio, cuando lo tienes definido, ya está ahí. ¿Sí? Okay. Y en el caso de la autoridad del corazón, ahí realmente la manera de que ellos puedan tomar una decisión, ellos sí tienen que conectar para decir, ¿realmente es lo que deseo? Ok. O sea, sí se tienen que hacer estas preguntas cuando van a tomar una decisión. Y lo van a saber, porque ya viene directo del corazón. Ok. Pero como también, te digo, vas viendo cómo va la jerarquía. Estamos hablando de que primero está el plexo solar. ¿Sí? Las emociones, o sea, todo lo que da. Sí. Después el sacro, después el vaso. Y en cuarto lugar, el corazón. Sí. O sea, estamos hablando de que obviamente son mucho menos personas. Y son las personas también las que tenemos que confiar en que es el corazón. O sea, eso es lo que realmente desean y también cómo se va complementando con todos.
O sea, yo lo veo como si fuera nuestro cuerpo, ¿sí? Todos quisiéramos ser el corazón. Pues sí, porque el corazón es el más chingón, el que siempre está bombeando. Pues sí, pero es el que siempre está bombeando, el que siempre está chambeando, el que no tiene descanso. Y realmente también, pero están estos otros órganos que te hacen ser un todo. Sí. Y no todos pueden ser el corazón. O sea, el corazón está ahí para cumplir su función y para darle energía, para bombear la sangre, para que todos los demás órganos funcionen. Exacto. Pero no todos podemos ser el corazón. Y ahí es donde me hace clic a mí de que nos complementamos unos con otros. Y simplemente tienes que confiar en lo que traes y que no necesito ser como el otro, sino simplemente tengo que ser yo. Y yo o sea, todo eso se va a complementar y todos estamos siendo un todo y vamos a funcionar correctamente. Que también para que hayamos llegado a este punto, también todo esto es en base a todo lo que hemos evolucionado, todo lo que hemos caminado y todo lo que hemos vivido a través de nuestra historia como humanos. Sí, y es que, por ejemplo, ahorita que hemos estado como viendo estos centros de autoridad, que sí están como relacionados con el tema de los chakras, ¿no? O sea, dime si estoy mal. O sea, nada más para saber, porque, por ejemplo, los chakras están, pues está del parte del corazón, está en parte, o sea, esto sí se relaciona, o no es diferente con los 9 centros que con esto, con lo de la autoridad. O sea, los 9 centros que todos tenemos. Ajá. Bueno, ahí es donde, te digo, para mí la información se refinó más. Digo, porque cuando hablamos de los chakras, pues sí, hablamos que tenemos 7 chakras y que buscamos que todos se alineen. Ándale, como que quería llegar más a esa pregunta, porque sé que unos no tienen, por ejemplo, yo no tengo el del corazón, pero si el tema de los chakras que se alineen, o sea, porque esto es más bien, estamos viendo como esta autoridad para tomar decisiones, o sea, lo que sientes en el momento, pero no significa que no tengas esta parte de, o sea, pues de tu corazón, o sea, la parte de los chakras, pues, ¿me explico? No, porque ahí es donde lo bonito es que, bueno, así es como lo veo yo, que es donde te vas a alinear, pero con las personas correctas. Y que es como decir, yo lo veo así como que, no sé, a lo mejor tú estás perdida por el cuerpo, eres una célula que no sabes dónde chingados embonar. Y ahí es donde lo veo como un cáncer, porque son estas células que nomás están replicando lo pendejo y que no son parte de nada y no colaboran nada con el cuerpo, nomás lo está chingando. ¿Sí? Entonces así lo veo como nosotros, como que el cuerpo humano es todo nuestro planeta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú, si siendo una célula, para dónde te vas a ir y dónde vas a encontrar tu lugar? Es donde dices tú, pues sí, yo soy del vaso, y te vas al órgano que te toca. Y cada quien, o sea, nos vamos alineando, pero no porque que yo soy un todo y que todo igual va a ser igual para todos, sino más bien todos nos complementamos y nos vamos alineando para que todo el todo funcione realmente correctamente. Y es como esta parte, como estas intensidades, ¿no? O sea, de hacer más caso a lo que, o sea, escucharte más en donde te dirige, o sea, tu autoridad, de cierta manera. O sea, como que, o sea, todos lo tenemos, o sea, tenemos el corazón, tenemos todo, ¿no? Pero al que sí le tienes que hacer caso es el que te rige, pues. Sí, porque no es todo nada más lo que voy. Exactamente. Entonces es como que yo tengo esto dentro de mí, esto es lo que a mí me va a alinear a ir a colaborar el mando, y hacer la chamba que me toca, o sea, porque no es la misma la chamba que hace el vaso, tampoco no es la misma del corazón. Y aquí algo que ahorita se me viene, que también me hizo mucho clic. En algún momento, digo, me gusta mucho escuchar quise ser doctora y me gustan mucho los temas de biomedicina y así. Y hay una chava a la que yo sigo que me encanta cómo explica todo lo de biomedicina, que se llama La Hiperactina, para que la sigan, es muy buena. Y ella estaba hablando del vaso. Ok. Entonces, ¿cómo habla? Y de todo lo que hace el vaso. Y dice, oye, es que como el vaso, pues realmente ni sabes qué hace. O sea, tiene tantas funciones, dice, y es tan maravilloso. Que filtra la sangre, también tiene mucho que ver con el sistema inmunológico, de todas nuestras defensas, toda esta función que tiene, pero no es un órgano esencial.
Sí. Exactamente. Entonces, eso me llamó mucho la atención a mí en el caso también de que, digo, yo tengo O sea, hace el vaso muchas definido. funciones, pero no es tan importante como nosotros, ¿no? No, porque también, y luego eso me gustó un chorro, que también cuando el cuerpo está comprometido, el vaso también entra al quite y aporta un chorro y ayuda bastante. Entonces, él lo que hace también es agarra todo el hierro, tiene reservas, hace un mundo de funciones que necesita nuestro cuerpo, pero también más hace ruido cuando la caga. O sea, en un accidente, si se te rompe el vaso, como tiene tanto hierro ahí, todo, o sea, es un caos. Pero te pueden extraer el vaso, no vas a vivir como antes, o sea, ya todo lo que hacía el vaso, pues el cuerpo se va a encargar de compensar y a lo mejor vas a tener que cambiar mucho tu estilo de vida porque ya no tienes el vaso contigo, pero puedes sobrevivir. Ya. Entonces, ¿cómo me cae en la cuenta en el que dices tú, pues sí, a lo mejor si yo no le hago caso al vaso, en el caso de que ya ves que son pulsos, que son en el momento, que igual o sea, no le haces caso a tu intuición y te vas por otro lado, no pasa nada, güey, vas a sobrevivir. O sea, ahí me hizo un clic de que no tienes idea de que dije, sí es cierto. Pero si yo conecto con él, en el caso de que sí tengo mi autoridad en el vaso, es una información y es una sabiduría, de siempre, porque te digo, el vaso es el más primitivo de todos. Ajá. Y después del corazón, ¿cuál es el que sigue? Después del corazón tenemos el del centro G. Ok. Que es el de la dirección, es la autoridad del ser. ¿Sí? Y en el caso de... Este está muy interesante porque no he conocido a nadie que tenga una autoridad del ser. Como que se me hace que siento que es como el primero de los primeros, como me dices autoridad del ser, siento que me resume todo, ¿no? O sea, como que para mí esas palabras es... Ajá, pero es que depende cómo lo tienes tú el concepto. Y luego G, pues, o sea... El punto G. El punto G, güey. Hombres G. Así como, hombres G, punto G, ¿qué pedo? Ya ves que para llegar al punto G no es tan fácil. ¿Ahora entiendes? Pero ese es el de la garganta, ¿no? ¿O no? ¿Ves? Así andaba de mal. No, el centro G lo tenemos acá abajo, es uno de nuestros centros de conciencia y es donde tenemos el monopolo magnético. ¿Pero dónde dices que está ubicado? O sea, ¿cómo lo pudieras ubicar? Debajo de la garganta. Ah, ok. No ¿Sí? andaba tan perdida. Sí, o sea, está el de la garganta, que es el centro de la manifestación y de la acción. Pensé que era lo mismo. No. Entonces está abajo. Debajo tenemos el centro G, que es el de la dirección. Y que está así pegadito al del corazón, el del ego. Ya. Ok. Sí. ¿Y cuál es la característica principal de esta autoridad? Esta autoridad, lo que te digo, ahí es donde tenemos el monopolo magnético, que era lo que les platicaba en el anterior, que es esta partícula donde que nomás es una sola dirección, ¿sí? Ok. No es un dipolo que tienes ambos polos magnéticos, sino es uno solo, monopolo. Entonces, donde tiene una sola dirección. ¿Y a qué te refieres con eso como una sola dirección? Pues nomás, o sea, es que realmente nomás hay una sola dirección, por eso se llama monopolo magnético. En cuestión de partículas subatómicas. Ok. ¿Sí? Yeah. En la cuestión de la autoridad del ser, que te digo, viene del centro G, aquí la autoridad, ¿cómo se va a manifestar? Dice, hablar en voz alta para recibir claridad. Para esas personas que tienen la autoridad del ser, lo único que tienen que hacer es, uno, buscar a gente que nomás va a escuchar. ¿Sí? Okay. Entonces, ellos al hablar... Por eso me encanta, porque son cosas bien así específicas. O sea, mucho la acción no es de, ay, pues... Sí, porque te das cuenta que lo único que tienes que es confiar en ti mismo y se acabó. Sí. Entonces digo, para ellos lo único que tienen que hacer es encontrar a alguien con quien hablarlo en voz alta y dejar que fluya lo que están diciendo. No tienen que pensarlo, o sea, lo tienen que hablar y ellos van a encontrar claridad en base a lo que están hablando. Súper. Eso está súper interesante. Me encantaría conocer a alguien con autoridad del ser. Está súper bonito. Es más, del vaso para abajo yo no, o sea, nada más he visto plexo solar y sacral de los que hemos sacado. Porque son los que abundan. Sí.
Estaría interesante ver quién sería del vaso, el corazón o el G. Sí, o sea, me encantaría conocer a alguien para que me diga, ¿sabes qué? Sí es cierto, porque Sí. yo, él, o nada que ver, o sea, que lo empiece a experimentar y ver que realmente le marca una Le marca diferencia, ¿no? diferencia. ¿Hay otro sexto? Y ya, bueno, por último es la autoridad lunar, pero ahí sí te Ok. digo, como no hay para los reflectores. Ok. Para ellos la autoridad, pues es darle tiempo, que es esperar este ciclo lunar de 28 días como mínimo, Ok. para sentir lo que es correcto para ellos. Ok. O sea, el momento de ellos de esperar completamente, o sea, mínimo 28 días, sí. O sea, imagínate qué cañón. desesperante es, ¿eh? Pero estamos hablando que los reflectores conforman el 1% de la población, Sí. ¿sí? Entonces ellos sí tienen que saber que son únicos y que su estrategia y autoridad Sí. van a ser completamente diferente a todos los demás. Creo yo que conforme vas abrazando más este tipo de... Y sobre todo que veas que te está funcionando. Porque yo sí he comprobado que me ha funcionado el quitar este lado de pensar con la cabeza, no me ayudó, más bien me frustraba más. Y el pensar más bien tomar decisiones con el sacro, sí eran totalmente, me llevaban a totalmente puntos diferentes. Sí. No sé por qué, pero ahorita que me estás platicando todo esto, la parte de toma de decisiones, de un punto inicial, que sigues esta autoridad, te va llevando, o sea, poco a poco te va llevando hacia a un lado completamente diferente. Sí. Lo relaciono mucho con la teoría del caos, güey. O sea, cómo estos puntos iniciales de tomando unas pequeñas, o sea, diferentes decisiones, aunque parezca como que por más, porque hasta el mismo caos tiene un orden muy cabrón. O sea, te va llevando hacia un lado completamente diferente que no te esperabas. Y son decisiones de que, oye, pues voy a verme con Mínimas. esta persona y con esta persona resulta que, pues es tu alma gemela o hiciste un proyecto súper increíble o te llevó, o sea, como esos pequeños... Yo siempre me he preguntado, dije, si no hubiera conocido a Rosy, o sea, si no hubiéramos yendo como esta punta del iceberg, yendo un poquito más, escarbándole, o sea, no seríamos amigas, ¿me explico? No. Entonces, y como una cosa, o sea, o con tu pareja, de que si no hubiera hecho este pequeño minisegundo, no lo hubiera conocido, o Sí. cosas que sí está muy padre el cómo la vida te sigue sorprendiendo bien cañón. Bueno, y Pero- ahí también es donde a mí me hace el clic completamente. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, lo de la pareja, de que realmente yo le digo a mi psicología, es que mi cuerpo te escogió. O sea, cuando ya me Sí. di cuenta de esto, es que dije ahí sí yo respondí completamente Sí. del sacro. O sea, porque fue un sí, que te digo, y justamente, inmediatamente fue un sí. Y al día siguiente mi mente de, pendeja, ¿qué hiciste? O sea, ya te vas a casar, nomás uno. O sea, es como que te da todo se Sí. desatan todos los miedos. Exacto. Y cómo después de eso, que dije, no, a ver, ya, fue esta decisión. Y ya me sentía, conforme iba pasando el tiempo, cada vez me Más. sentía, y todo se iba alineando, y cada vez me sentía más segura. Sí. Entonces ahí fue donde el primer indicativo para mí de que sí, o sea, yo soy completamente sacral. Y es cuando digo, cuando realmente le hago caso a mi sacro, a pesar de que vienen desafíos, a pesar de que no todo es color de rosa y que también hemos Sí. vivido un montón de cosas, el simple hecho de estar con él también me ha hecho crecer. O sea, porque es lo que le digo, le dije, es que no se trata de... O sea, yo tenía en mi mente esta vida perfecta donde dice, te imaginas como las películas, ¿no? Sí. Y vivieron felices para siempre. Ya sé. Entonces, donde te cuentas esta historia de, Sí. sí, de que lo que la mente quiere en ese momento. Yo quiero mi casa perfecta y mi esposo que sea así, 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 y amoroso, pero tampoco Sí, lo tóxico, que- pero tampoco no sé qué, y como empiezas Ya a sé, poner güey. todo el wish list, Sí. ¿no? De todo lo que Sí. quieres, y quiero tal carro, y me gustaría tener este estilo de vida, y el tal trabajo, y Todo lo que nos- Sí, o sea, sí, maravilloso, ya El tu coco mente dijo, wash. wow, Sí. ya, vamos por esto, ¿no? ¿Y cómo te vas dando cuenta que realmente a todo lo que te enfrentas y todo lo que vas viviendo, pero estando con la persona correcta, Totalmente. todo lo
lo superas. Y vas avanzando y vas viendo, sí, a huevo, por eso tomé esta decisión y por eso tenía la energía necesaria y viene todo este amor que sientes y dices tú, sí, de aquí soy. Y es que es lo padre, porque como sabes que es la autoridad que te rige y cada vez te va reafirmando más que esta decisión, y sobre todo como dices, momentos difíciles, o sea, estoy en el lugar correcto y lo estoy afrontando, afrontando con la gente correcta. Güey. Sí. Y eso es lo que te da como más tranquilidad y más abrazas todo lo que... Y como qué curioso que también, o sea, te digo, si no hubiera sido por mi marido, no te hubiera, o sea, también cómo nos encontramos a través de los maridos. Entonces también te digo, cómo todo, te digo, pero todo también me ha pasado cuando estás abierto o sea, cuando me siento realmente bien conmigo misma, cómo estas respuestas... Y presente. Presente, es donde realmente... la sabes escuchar y realmente te va a llevar a donde tienes que estar. Y te digo, aún así, te digo, que te va a llevar y te digo, todavía seguimos siempre vamos a ser condicionados, porque tenemos estos centros abiertos. No significa que sea algo malo, sino es también cómo va, la energía entra a través de nosotros y son también estos centros de sabiduría, donde tú lo vas a sentir, pero se va a ir. Entonces tú tienes que confiar en lo que tienes definido dentro de ti, porque eso te va a llevar a donde tienes que ir, ¿sí me explico? No, y aparte como que, bueno, ya ahorita también nos explicas esta parte de los centros abiertos y porque vamos, al que sigue es el de, ya terminamos el de la autoridad, ¿verdad? Sí. Ok. Y el que sigue es en la parte de, ay, se me fue. La definición. Definiciones, ajá. Que tiene mucho que ver con lo de los centros abiertos. Sí, tiene mucho que ver con la parte del condicionamiento. Okay. O sea, son las dinámicas de la energía. Cómo fluye nuestra energía dentro de nuestro cuerpo según los centros que tenemos activados. Sí, ya era lo que decía, como, bueno, a lo que iba. De cómo a veces va llegando información, sea buena o sea mala, y lo vas, o sea, discerniendo mucho mejor. Dices, oye, dentro de una información que no... estas condiciones que tenemos que a veces como sociedad, pero ya lo vas entendiendo mejor y vas como que cada vez que entra ya nada más como que lo procesas, agarras lo bueno y ya vas sacando lo que ya no te sirve. O sea, como que cada vez te vas blindando, siento yo, conforme lo que vaya entrando, porque ya lo vas entendiendo mejor y vas sentando que sí se queda y que no se queda, y cómo embona también con lo que platicábamos el otro día de la resistencia, ¿no? O sea, cómo también si tú sigues tu autoridad, tu estrategia para tomar, tu estrategia y luego tu autoridad para tomar decisiones, te va a llevar por el flujo correcto en donde va a fluir la energía. En cambio, si no, va a haber esta resistencia y vamos a ir cargando con cosas que nada que ver, güey, que ni siquiera... Y lo que tienes que también es soltar todo eso que no es tuyo y confiar en lo que tú traes y confiar en que, oye, no necesito mucho en mi equipaje, no necesito tampoco que tener la super maestría o sea, los conocimientos de todos los demás, sino simplemente a veces dices tú, ok, sí, me llama la atención toda esta información, pero tu cuerpo te va a decir a qué va a responder y eso te va a llevar por el camino que tú tienes que llevar. Y luego hay como estos detonadores, ¿no? Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, que somos de responder, y cuando algo no está funcionando, lo primero que nos salta es la frustración. Sí. Y como hay en otros, pues son como autoridades, ¿no? ¿O cómo le llamarías cuando no estás alineado a tu energía? Ese son cuando no estás viviendo a través de tu no ser. Ajá. O sea, a través de tus centros abiertos, a través de la información que te está llegando en el momento que realmente no es tuya. Ok. ¿Sí? Y el hecho de que no es tuya no significa, ay, no, me bloqueo y no la quiero. No, pero es como te sino más bien va a entrar, pero va a entrar para que tú respondas. Sí. En el caso de los generadores, ¿verdad? Te va a llegar la información para que un manifestador inicie, porque también va a sentir esta urgencia de iniciar y después ya de informar. Ok. ¿Sí me explico? O sea, ya es como que si tú te vas moviendo y te vas alineando donde tienes que estar, la energía va a fluir y también todos vamos a fluir y no significa que todo va a estar de maravilla y nos vamos a olvidar de lo que creemos que es malo. No, siempre va a estar ahí, simplemente
ya no le vas a dar el peso, Exacto. ya no te vas a clavar con lo que piensas que está mal y quererlo cambiar, cuando significa no se trata de que cambies, se trata de que te reconozcas y de que seas tú mismo, y al ser tú mismo vas a evitar tener esta... Como frustración, enojo. No, y también estas peleas con los demás, porque también Sí. al entender al otro, empatizas y dices tú, güey, es que no estamos destinados a estar juntos también. O sea, imagínate cuántas relaciones no se han iniciado a través de la mente. Ay, güey. Y obviamente, pues ahí es donde se rompen completamente y terminas por otro lado y andan buscando otros caminos. Y porque desde un principio no era por ahí. Y no tiene nada malo, simplemente, pues tomaste una decisión a través de tu no sé, y eso empieza a reconocer, Sí. oye, ahí es donde entra la mente para encontrar Sí. esos patrones. Oye, he estado haciendo esto es lo que siempre repito, ya no me funciona porque no soy yo. Como hay una frase que me gusta mucho de que no puedes juzgar los errores del pasado con la sabiduría del presente. O sea, como que ya reconoces y abrazas que lo tenías que vivir, si no, pues cómo adquieres esa sabiduría, güey. Exactamente, también. O sea, pero, y bueno, regresando un poquito con las definiciones. Aquí, te soy sincera, me perdí, o sea, como, por ejemplo, en mi caso sé que es como, definición singular, pero explícanos un poquito, o sea, cuántas son y cómo rige en este lado. Esta también no está directamente relacionada al tipo de energía, ¿verdad? No. No, ok. Esta cada día se va personalizando más. Exactamente, o sea, Ok. vamos quitando capitas, Ok. ya sabes tu tipo de energía, Sí. ahora ya sabes cuál es tu estrategia en base a tu energía, y luego ya sabemos cuál es tu autoridad en base Sí. también a los centros que tienes activados, y el saber la definición también te va a dar te va a dar pistas sobre del tema del condicionamiento, ¿sí? Ok. Porque es cómo fluye tu energía, la dinámica dentro de tu cuerpo, ¿sí? Ok. En el caso, son 5 definiciones. Sin definición, pues es cuando tienes todos los centros abiertos, no hay ningún centro definido, estamos hablando de los reflectores. Nada más, espérame tantito antes. ¿A qué te refieres condicionamiento? Condicionamiento es cuando estás en tu no ser, porque estás actuando Ya. en respuesta, no respuesta, sino estás, por ejemplo, supongamos que tienes el centro de la raíz abierto, ¿sí? Ajá. Que es el centro de la presión. Tanto la cabeza como el centro de la raíz que están a mero arriba y a mero abajo, son centros de presión, ¿sí? Entonces, si tú tienes el centro abierto de la raíz, estos son puros temas, son puras puertas que estamos hablando con presión. Entonces, si tú lo tienes abierto, vas a sentir la presión de todo el mundo y vas a sentir esta prisa por terminar las cosas, pero no es tuyo, Ya. ¿sí? Porque estás sintiendo, lo estás sintiendo a través de tu centro abierto, lo vas a amplificar y sentir que, sí, ya tengo que acabar, tengo que sentir, porque estás sintiendo la prisa del otro, cuando realmente lo único que tienes que hacerle caso es a tu sacro Sí. y decir, espérate, yo no estoy respondiendo nada, ahorita tengo que hacer nada, o sea, tienes que confiar en lo que tú tienes que hacer y ahí es donde te puedes encontrar en esta serenidad que dices tú, y es que ¿cómo estás tan tranquilo, güey? Si todo el mundo anda corriendo. Güey, pues porque no es mi prisa. Y es que es como decir cómo esta energía exterior entra hacia ti, de cierta Sí. manera. O sea, esta de definiciones es como, cómo absorbes tú la energía. Y ahora bien, cuando tú Ok. tienes, por ejemplo, el centro de la raíz definido, Ajá. ahí sí tú le puedes hacer, ahí es donde vas a sentir esta presión, pero va a ser una presión natural por hacer las cosas, porque vas a sentir el llamado, tú vas a hacerle caso a tu estrategia y a tu autoridad y vas a también tener esta energía definida de la raíz, donde esta presión la vas a saber manejar y vas a hacer las cosas que tienes que hacer alineado a lo que tú tienes que hacer. Y luego cada quien tiene, o sea, porque varía, o sea, puede ser, bueno, que son varios tipos, ¿no? Pero dependiendo de cada, de cada carta, se pudiera decir, es lo que tienes tú abierto o no abierto. Sí. ¿Me explico? Es que mira, bueno, ahí te va la definición, es que ahí se me
o sea, a lo mejor lo estás viendo como si fuera algo diferente o así. Simplemente es una capa más de cómo somos, cómo nos diferenciamos. Ok. ¿Sí? Entonces, en el caso de las definiciones, son 5. Te digo, la primera era que no tienes definición, eres un reflector, no tienes ningún centro activado, entonces no hay absolutamente ninguna definición. Ok. En la definición singular, que es en el caso de tuyo y mío, es una donde los centros que tú tienes activados, Ándale. existe un flujo continuo, ¿sí? Sí. En donde está los centros y se cierra el circuito de alguna manera, ¿sí? O sea, supongamos, en mi caso, por ejemplo, que tengo el sacro, está conectado con el vaso y está conectado con mi centro G y con mi corazón. Pero todos siempre va a haber, los canales se cierran. Entonces, ese circuito, esa energía que yo tengo está cerrada, entonces está circulando continuamente de una sola manera. Entonces, yo puedo confiar siempre en esa dinámica de mi energía. Ok. Y todo lo demás que está abierto, pues simplemente es donde yo recibo información, la voy a amplificar, pero a quien yo le tengo que hacer caso y confiar es en mis centros definidos. ¿Sí? Ok. En el caso de la partida doble, ahí es más bien partida doble o partida simple. Tú puedes tener 2 partes, o sea, tienes varios centros activados, pero hay una partición, hay una puerta colgante donde no hay, donde no se conectan completamente. Nada. Okay. Entonces, por ejemplo, supongamos que tienes el centro de la cabeza y el ajna definidos, o sea, activados por medio de un canal. Entonces están activos los dos. Y luego tienes por acá, tienes el plexo solar y tienes la raíz y el sacro conectados, pero no se conectan los dos. Ajá. ¿Sí? Entonces está separado y de la manera en que se van a conectar, o sea, que si tienes, puede ser 1, 2 o 3 puertas colgantes, significa que esas puertas son las que van a estar, que te pueden conectar a hacer una definición singular. No están. Ok. Y lo interesante de aquí, para los que tienen ese tipo de partida doble o partida simple, esas puertas que están faltando para conectar todo tu flujo de energía, siempre lo van a ver como algo que les falta. Entonces van a tener este magnetismo con estas personas que van a tener esa puerta para conectar todo el sistema. Entonces, pero, o sea, ahí es donde el saber reconocer quién eres y reconocer qué es lo que te falta para saber que realmente no es que te falte a ti. O sea, porque ellos siempre va a ser su tema principal de condicionamiento, porque siempre van a estar buscando esa puerta que les falta, siempre. Okay. Entonces van a irse a los temas de esas puertas, de lo que les falta ahí. Y en vez de buscarse ellos mismos, es buscar. Ajá, entonces van a seguir siempre a veces, o sea, si caen en esa trampa, van a caer en la trampa de irse siempre por el camino de que es que esto es lo que me falta. Entonces, no sé, supongamos que es del conocimiento, o sea, del no sé. Entonces siempre van a estar buscando de que no, es que yo tengo que saber. Entonces voy a hacer la maestría en esto, voy a hacerlo. Y van a buscar siempre esa parte, complementarla ellos mismos. Cuando lo único que tienen que hacer es confiar en lo que traen y esa puerta que está colgando, y si tú haces correctamente tu estrategia y autoridad, te va a llevar con la persona magnética donde va a embonar y realmente nomás tienes que confiar en que vas a encontrar esa persona. Está súper interesante. Y no significa que va a ser tu pareja, ni que va a ser, pero puede ser tu colega, puede ser tu socio, puede ser quien sea. Pero en ese tema específico tienes que confiar en ti para encontrar a la persona, no que tú la tengas que hacer ese papel. ¿Sí me explico? Okay. Esa es en la cuestión de la partida. Esa es la primera vez que lo escucho o que ya que le entiendes así. Sí, entonces digo, eso ya es, por eso llaman las dinámicas de la energía, porque dependiendo cómo fluye tu energía, también te va a decir, te va a dar más información de cómo te debes de mover o simplemente, pero te digo, siguiendo los primeros pasos, te va a llevar y vas a saber reconocer. A base de chingazos también a veces, ¿verdad? Pero vas a saber reconocer que sí, que no. Me encanta porque cada vez conforme lo que vayas viendo, por lo más básico a lo más complejo con los Human Design, como que te da tranquilidad de que, o sea, no tengo ningún
problema conmigo mismo. O sea, es que Exacto. ya vas reconociendo de que, oye, pues absorbo la energía de alguien más, o necesito complementarme con otra persona, necesito hacerle caso en el momento, o si es del plexo solar en 2-3 días. O sea, como que está muy padre porque ya no es, ya vas quitándote esas etiquetas de tengo un problema, güey, ¿me explico? Tengo algo malo, o Tengo me algo falta malo, algo. o me falta algo. Pero te fijas cómo todo va enganchando Sí. en que, o sea, todo se va alineando. Sí. Cuando tú, te haces caso a ti mismo y confiar en que tú tienes todo dentro de ti, tienes toda esa sabiduría y que lo que traes activo es lo que tienes que traer al mundo. Y se chingó. Exacto. Entonces tienes que hacer nada más hacerte caso a ti mismo. Y obviamente, te vas dando cuenta porque vas a tener estas señales de, ya Sí. sea de frustración o sea, según tu tipo de energía. Y vas a confiar en que de alguna manera Navegar mejor. vas a navegar mejor en esta vida. ¿verdad? Sí. Y ahí es donde ya entiendes que dices tú, no todos somos iguales. Y no te tienes que enganchar en el de que, híjole, es que este güey está perfecto, pero le falta esto. Sí. No, güey, no quieras cambiar al otro, no te enganches en lo que falta, no te enganches, confía en ti y confía en que, bueno, ok, va a funcionar y vas a decir, bueno, ahorita funciona. Y en el momento que ya no funciona es porque ya no debía funcionar, es porque los dos también tiene que haber una separación y vas a moverte a otro lado y confiar en que Sí. uno tiene que seguir su propio camino. Y es que aquí es donde me encanta porque eso es donde enfocas tu energía, como dicen, o sea, lo que se va a manifestar es donde pones tu energía. Entonces, o sea, lo haces de manera exponencial de que, oye, sabes que su fuerte realmente es esto y no estás desperdiciando esta energía en algo donde, o sea, no va a estar ahí, no le busques en un lado que simplemente lo tienes que complementar o no le estás haciendo, no le tienes que hacer caso aquí. Esto es lo tuyo. Sí. Entonces, ¿cómo vas enfocando la energía? Y creo yo que, al contrario, se va expandiendo más y vas teniendo más energía, güey. Porque siento que conforme vas escuchándote, vas siguiendo, como que estás conociéndote más por medio del Human Design o desdoblando todo esto, siento que la energía fluye más y al contrario, te vas expandiendo y trayendo más energía. Sí. Sí, porque te vas conociendo y vas viendo que también que todos somos diferentes y ya empiezas a confiar en ti y también... Es que desde ahí vas. Y lo bonito más. de esto es que y empiezas a confiar en el otro. Exacto. O sea, ya con estos dos... Y ahí también el tema de lo que decíamos de que a veces de que, es que queremos ayudar y que también ahí es donde vienen todos estos temas de, pues es el Leo, güey, o sea, no me toca, yo me tengo que enfocar en esto. Entonces ya no pierdes el tiempo queriendo resolverle la vida a los demás, te enfocas en la tuya y dejas que el otro haga su camino y tenga las lecciones y las experiencias que tiene que tener para que también él encuentre su razón de ser. Y es que así como vas diciendo, a esto sí, a esto no, y ya tu energía la vas canalizando donde debe de ser. Uh-huh. Está súper... Bueno, de aquí falta otro, ¿verdad? De las definiciones, o sea, vamos en la partida simple doble. Que, por ejemplo, mira, entonces, en lo que es la definición singular, estamos hablando de un 41% de la población. Ok. ¿Sí? En los que son partida doble, estamos hablando del 46%. Ahí casi todo se concentra. Exactamente. Okay. Y después lo que es la partida triple, que son 3 áreas separadas de definición, estamos hablando del 11%. Okay. En esos casos, estamos hablando que tenemos 3 áreas separadas y que ahí hay varios puentes colgando, puertas, donde se tiene que... O sea, más gente en su alrededor. No, o sea, simplemente más, o sea, te digo, están separadas estas 3 áreas, entonces tienes más ramificaciones por donde puede, o sea, lo que te falta, ¿sí me explico? Ok. Que ahí, en el cuestión de la partida triple, ahí no tiene que ver cuáles son las puertas, no te van a traer, o sea, no es tanto peso el tema del condicionamiento, sino va a ser más bien los centros sin definir otra vez. Ok. Porque ahí también, como estamos hablando de 3 áreas, ahí probablemente tienes 1 o 2 centros abiertos nada más. Entonces, ahí es donde va a venir tu condicionamiento. Entonces, tú sí vas a saber que, güey, es que yo tengo el vaso abierto, pues bueno, yo en ese, yo sé que no va a entrar, por ahí va a entrar mi condicionamiento y yo le tengo que hacer caso a lo mío.
Ok. ¿Sí? Y después tenemos lo que es la partida cuádruple, que esto ya estamos hablando del 0.5%, o sea, ya es súper raro. Ya. Y ahí sí ya es donde estamos hablando de casi todos los centros definidos, pero todavía hay puertas que no se conectan, donde para que exista un flujo continuo, porque obviamente digo, la mayoría están definidos. Ok. Ahí ya tienes que hacer otra vez, volvemos a lo básico, hacerle caso a tu estrategia y a tu autoridad. Y ahí de otra vez viene el tema de, según las puertas que tengas donde conectan, esas van a ser tus mayores debilidades de donde va a entrar el condicionamiento. Ok. Pero, por ejemplo, en el singular, en el flujo continuo, ¿cómo entraría este condicionamiento? O sea, si no hay algo abierto. Pues va a venir de los centros abiertos. Ok. Porque nada más tienes un área definida y toda esa área está en continua. Se cierra de alguna manera. Ok. Todos los centros están conectados entre sí. Entonces la energía está fluyendo, se está reciclando. Y todos los centros que tienes abiertos, ahí son por donde va a entrar el condicionamiento. Ok. O sea, si como que entra por un lado, o sea, por estos casos, o entra por los centros que tienes abiertos. Exactamente. O sea, dependiendo el tipo de definición. Si estamos hablando de singular, vamos a hablar de que tu tema de condicionamiento van a ser los centros abiertos. El de partida doble van a ser las puertas que te conectan a esas puertas colgantes, los que están abiertos. Te entendí. Y luego en el triple, otra vez vienen siendo los centros abiertos. Y en el cuádruple, viene siendo otra vez las puertas que te faltan. Okay. Tus temas. Entonces, como tener bien entendido, o sea, el tema de las puertas y el tema de los centros abiertos. Ajá. O sea. Sí, porque te digo, cada puerta tiene cierta información. Y luego aparte todavía de que esa puerta, entonces ya es como que dice, bueno, te va a dar la información enfocada a lo que tienes que, oye, no le hagas caso, o sea, hazle caso a tu cuerpo, a tu autoridad, para encontrar esa pieza que te falta. O sea, verlo como un rompecabezas, no que tú lo tengas que hacer, sino simplemente vas a encontrar a las personas correctas si tú le haces caso a tu autoridad. Ok. Un ejemplo así tuyo de que nosotros que tenemos el flujo continuo, ¿qué pudieras hacer como un ejemplo del día al día? O sea, que te ayude a esta información del flujo continuo. O sea, ¿a ti cómo te ayuda esta definición, saber que es singular en tu día a día? Por ejemplo, digo, dependiendo de los centros que tienes abierto, a mí el que más me ayudó y que me hizo más clic, y que todavía lo sigo practicando porque a veces también se me va, pero ya lo cacho y digo, ay, ya, cállate. En el centro de la garganta. ¿Sí? Ok. El centro de la garganta yo lo tengo abierto. Ya. ¿Sí? Entonces, no significa que voy a estar callada todo el tiempo, que no voy a hablar, sino simplemente yo tengo que esperar a mi respuesta del sacro. Tengo que esperar para poder también responder y hablar cuando realmente me están preguntando o cuando realmente estoy respondiendo a una situación donde amerita que yo hable. Entonces, cuando es no sé, hablemos del silencio incómodo, que dices tú, ay, todo está callado y sientes esta presión por hablar, de que dices tú, ay, no, es que, ¿por qué estamos callados? Cuando dices, uy, no tienes que hablar, si no estás respondiendo a nada y vas a hablar por hablar, cállate. Sí. Y me he dado cuenta que cuando me cacho así de que digo, híjole, hablar por hablar, a lo mejor hablaste mal del otro, dijiste pura pendejada, o sea, nada que ver y no tenías que hablar. ¿Sí me explico? Porque nadie te preguntó. No respondiste, o sea, simplemente accediste. Palabras, ¿no? Accediste a la presión de que está todo callado, déjame, tengo que decir algo y hablas por hablar porque estás sintiendo esta incomodidad porque tu centro está abierto cuando realmente no estás diciendo nada de valor. Sí, como a veces que se activan ciertos centros, pero que si sabes que están abiertos, acuérdate que tu principal es de cierta manera, ¿no? O sea, sí, o sea, es confiar en el de que, primero tengo que, o sea, saber que mi energía es sacral. Porque abierto te puede llegar la energía de alguien más pensando que es la tuya, pero no. Sí, como el tema de las emociones. Yo siempre me consideré una persona muy emocional y realmente sí me identifico como una persona altamente sensible. Pues sí, pero ahora lo entiendo todo porque tengo mi centro de las emociones abierto. El plexo solar abierto. Entonces yo lo amplifico.
Exacto. Entonces, por eso ahora entiendo, digo, ay, pues sí, güey, porque veo una película y estoy llorando y estoy sintiendo y lo he visto, pero también viene la parte bonita donde digo, híjole, puedo sentir lo que sienten los demás, literal. Y una mayor empatía. Es mucha empatía porque puedo sentir cuando alguien realmente está sufriendo y a veces de ahí también viene esta sabiduría de decir, híjole, entra esta parte donde entra la emoción, pero yo la estoy sintiendo del otro. No significa que me voy a hacer güey, o sea, pero si hay una respuesta de mi sacro a acercarme y a lo mejor a hablar y decirle algo que tiene que, o simplemente escuchar a esa persona, o simplemente darle un abrazo, pero yo ya respondí de mi sacro. Porque sentí esta energía, sentí esta dentro de mí donde tengo que hacer algo, o sea, bueno, no tengo que hacer algo, simplemente es algo que lo sientes y ya te lleva a una acción. Y eso era lo correcto. Pero no sentir, porque a veces me confundía de que yo sentía lo de los demás y lo sentirlo como si era mío. Entonces como que yo tenía que resolver esa emoción y encontraba de que me perdía buscando razones. Es que ¿por qué me siento así? Ya ahorita es como que, ¿por qué me siento así? O sea, ya reconozco cuando las emociones son mías. O son de alguien. O son de alguien más. Y a veces sí digo, ahorita no me toca hacer nada. O me toca nada más estar ahí, me toca nada más escuchar, me toca dar el abrazo. Exacto. Y ya, es todo lo que tengo que hacer. Sí, pero como dices, no te ganchas con la emoción, no te quedas con la emoción que nunca fue tuya. Que nunca fue mía. Pero tampoco significa que, ay, no, digo, a lo mejor sí va a haber situaciones en las que no te toca hacer nada, porque a lo mejor ni siquiera está cerca. ¿Sí me explico? O sea, porque también ahí es donde me entra de que realmente sí creo en el entrelazamiento cuántico, de que puedes sentir lo que está pasando en otro lado y que realmente, güey, no puedes hacer absolutamente nada. No. Tú estás completamente en otro lado. ¿Qué sí puedes hacer, güey? Ser tú mismo. O sea, ser tú mismo para que te va a llevar a lo mejor a resolver lo que tienes que resolver y tú no tienes que resolver ese otro problema que está al otro lado del mundo, güey. O sea, no te dejes llevar. Y que como quiera sientes la emoción de decir, híjole, o sea, siento el sufrimiento de todas esas personas, pero yo no puedo hacer nada ahorita, o qué sí puedo hacer, ¿verdad? Y responder a través de lo que yo tengo que responder. Conozco a gente que responde mucho a las emociones de las demás personas y siempre está ayudando, pero si llega un día, o sea, si llega días que la drena energéticamente y hay días que se tiene que, o sea, encerrar en su casa porque está muy cansada, güey. O muy cansado. Sí. O sea, como hay veces que se me hace una línea muy delgada de, es que tengo esta necesidad de ayudar a la demás gente, sí, pero no estás reconociendo que como tienes ciertos centros abiertos, estás absorbiendo estos sentimientos que no son tuyos y malamente los canalizamos de, tengo que ayudarlos, tengo que o sea, yo más bien no ayudarlos, el resolver ese problema, cuando realmente es más bien... No ahí es donde entra la mente. O sea, ahí es donde la mente siempre te va a querer resolver porque le encanta resolver. O sea, la mente eso es lo que le encanta hacer. Le encanta los problemas, le encanta resolver, le encanta investigar, le encanta todas estas cosas que la mente le encanta hacer. ¿Qué es su chamba? Es su chamba la de la mente hacer eso. Sí. Pero uno tiene que saber cuándo la tienes que usar y cómo la tienes que usar. Porque si tú te alineas a lo que tú traes dentro de ti, a tu energía, te vas a alinear y no te va, o sea, esa energía va a ser sustentable en tu cuerpo. Y es que es bien fuerte porque cómo se puede hacer un círculo tan vicioso, porque como es algo tan condicionado, o sea, tan pues aceptado de la sociedad, pues cómo no vas a ayudar, cómo no vas a, o sea, el ayudar se me hace todavía más difícil cuando viene disfrazado de cosas buenas y que no te estás escuchando, y creo que también como es poner esta alerta de ponernos a pensar, porque a mí sí me deja mucho reflexionando en eso, y eso me pasaba, güey. Como este tema de generador, yo era también muy complaciente de que, o sea, tenía como ayudar a la gente y era resolver el problema de los demás cuando no me correspondía. ¿Qué pasaba? Me drenaba y me daba bajones, o sea, me sentía como cansada, sin ganas de hacer nada, no levantarme, o sea, sí tenía estos bajones, dije, pues, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, y vuelves a caer porque no sabes que estás en un patrón, y ahí, en un círculo vicioso bien fuerte. También, bueno, yo lo veo como estos bajones de azúcar. Sí. Entonces, tú realmente
Sí, o sea, respondes también a la necesidad. Te va a dar cierta satisfacción, pero es la satisfacción como el azúcar de que te vas a comer el dulce y que realmente porque te dio el bajón de la insulina y necesita el cuerpo agarrar energía, entonces vas a completar la acción, vas a ayudar. Pues sí, güey, pero no estás alineado con lo que tienes que realmente hacer, con el the big picture, y te vas a ir por ese lado. Y pues sí, güey, te va a dar lo que necesitas en ese momento. Y te va a ir drenando y luego después ya no vas a tener energía para realmente lo más importante en tu vida y te quedas estancado en ese loop. Yo estoy súper convencida que entre más alineado estés a tu ser, o sea, como vas teniendo más energía para lo que venga. No significa que vas a tener la vida perfecta, para nada. No, si es perfecta para ti. Sí, pero como, o sea, las circunstancias no las vas a... O sea, lo que venga, ya te sientes más seguro y más preparado y con más energía. ¿Me explico? Y ya las ves de diferente manera, por eso se hace perfecta, porque vas entendiendo que todo, o sea, ya son oportunidades, son aprendizajes, son, es expandirte, entonces ya como que lo ves, pues a eso venimos, güey. Vas entendiendo mejor las reglas del juego. Exactamente, es eso. Y vas viendo que dices tú, sí puedo jugarlo. Pero en cambio cuando te la pasas perdiendo, dices, cabrón, qué pedo aquí. O sea, sí, yo ya no quiero jugar, güey, porque nunca gano. Entonces, este equilibrio perfecto también en de que encontrar que, oye, sí, a veces gano, pero y no irte nada más por de que, yo quiero ganar. O sea, bueno, sí, si quieres ganar más energía. Pero ¿cómo vas a ir encontrando este equilibrio entre que escoger las cosas que realmente te van a sentir esta satisfacción, donde se te acaba la energía, pero otra vez viene otra vez y te vas a llenar otra vez y otra vez y te va a llevar a otro y a otro y a otro, y donde vas a estar creciendo y vas a expandirte y no vivir contraído? No, yo creo que también este tema del Human Design, o sea, el que leer la carta y todo es como algo de por lo menos una cada vez al mes o cada 2 meses, porque como es tanta información y más que tú y yo que en esta parte de saber conocimiento, si yo tengo que leer varias veces las cosas, lo vas entendiendo, pero llega un punto en que ya, o sea, como que tus neuronas ya conectaron y ya se quedó la información. Entonces me encanta como verlo, volverlo a ver para que ya se vaya siendo parte de. Sí. Entonces... sí, porque realmente te digo, es un experimento, es algo muy práctico que realmente no lo vas a saber hasta que no lo experimentas. Sí, no es con una sola leída, la verdad no. Y aparte es como que también en base a lo que ya viviste, por eso también lo veo así como que realmente también me hace clic en la cuestión de que ya estamos en los 40 y que ya tienes toda esta experiencia y realmente era lo que tenías que vivir y también eran los errores que tenías que tener, o sea, o a lo mejor también llega un punto en el que dices, ok, sí, estoy donde tengo que estar y todavía me falta mucho por recorrer. Y que dices tú, no me importa si no tuve la casa perfecta, no me importa, porque realmente mis decisiones fueron en base a lo que yo sentía. Aún así tuve errores, pero ya también de esos errores, o sea, de irte por otro lado, por el condicionamiento, te dan esa información de decir, si ya reconozco dónde sí y dónde no. Sabes que también se me hace súper valioso que el de nosotros entenderlo y aplicarlo nosotros mismos nos va a dar mucha pauta en el tema, por ejemplo, con nuestros hijos, en darles la confianza en cómo tomar decisiones desde pequeños. Imagínate el poder que le estamos dando de que ellos se conozcan en esta parte de cómo fluye su energía. O sea, sé que para unos es de que cómo vas a aplicar esto y así como... Pero no, es que, mira, hasta mi hijo me está diciendo, o sea, me dice, no, o sea, realmente sí lo siento. O sea, a mí me resuena mucho que si yo conozco realmente cómo mis 3 hijos, porque son bien diferentes en su tipo de energía y como tipo de autoridad, como que sí me queda la tarea de, oye, yo sí quiero sacar cómo es su tipo de energía de autoridad para ayudarlos a cómo leer y sobre todo, tú me diste un súper ejemplo la otra vez de que cómo tú lo platicas con tu hijo, oye, ella es un tipo de energía, cómo lo va manejando, y ella lo está identificando de que, oye, ya estos sentimientos no son míos, los absorbí de alguien más. Entonces pues imagínate lo que cuando más están conociendo, están creciendo y conociendo su identidad,
o sea, se me hace súper importante donde ellos dicen, no, a ver, este sentimiento no es mío, esto es mío, lo que yo le tengo que hacer caso es aquí, ¿no? No, y también vamos deshaciendo todos estos miedos de decir, digo, oye, primero confiar en ti mismo para decir, oye, voy a tomar las decisiones correctas y que me va a llevar a donde, o sea, a donde tiene que ir, o sea, que voy a tener la energía necesaria para afrontar lo que viene, ¿sí? Eso es una. Y después de eso es también esta confianza de uno mismo, la pasas a los demás y decir, sobre todo en los hijos, dices, oye, si yo estoy tomando las mejores decisiones, no para uno y obviamente para mi familia, yo puedo también confiar en ellos y confiar en su energía y darles esta confianza de mí, de decir, y yo sé que tú lo puedes resolver, o lo que sea, o sea, voy a estar contigo y yo confío en ti y yo sé que tú tienes todas las herramientas para sobrevivir. Pero un gran ejemplo, creo yo que imagínate que si yo soy sacral y que mi esposo es plexo solar, las decisiones son totalmente opuestas. Entonces, ellos están siguiendo nuestro ejemplo, pero si yo sé que su toma de decisiones es diferente, que ellos ya no sepan, o sea, sepan discernir o sea, mi mamá toma la decisión así, mi papá así, y esta es mi decisión, pero no sigues este condicionamiento tan lineal de, no, tengo que tomar decisiones como pues mis papás me dicen, ¿verdad? Sí. O sea, pero también al ya reconocernos nosotros y saber que todos somos diferentes, también es esta parte donde dices tú, ok, como papás, antes te decían, no, es que tiene que ser de esta manera porque es como... Así me fue muy bien a mí. Sí, pero porque también pues ellos tuvieron otras situaciones, entonces ellos obviamente siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y no siempre, ¿verdad? También hay situaciones en las que no, y también es real, pero también empieza a entender, es bueno, a lo mejor también vengo de una relación donde no fue correcta, ¿va? Sí. Entonces también ahí también es donde me hace clic que digo, familias tan bonitas y cómo funcionan y que dices tú, es que quisiera esa familia ideal. Pues sí, pero para llegar a esa familia ideal también tuvo que haber una conexión real y cómo la descendencia viene siendo después súper diferente a la que vimos todos los demás. ¿Sí me explico? Entonces te digo, vas teniendo esta empatía de reconocer que dices tú, todos somos diferentes y darles esta libertad de que ellos también pueden tomar sus propias decisiones y que podemos confiar en ellos y que aún así de que no salga como uno quiere, ahí vas a estar. Y realmente también cuando confías en la otra persona y que toma la decisión en base a lo que ellos sienten, no va a haber problemas. O sea, a lo mejor va a haber problemas, pero todo se puede resolver. Nada que... O sea, y nos quitamos este miedo de, es que ¿qué va a hacer de ellos cuando no esté? Pues, güey, pues algún día no vas a estar. La lógica nos dice que nos vamos a morir primero. Entonces ellos tienen que aprender cómo tomar sus propias decisiones y que se sientan a gusto viviendo en este mundo. Sí, me gusta esto porque como lo que decíamos, entre más vas investigando esto como autoconocimiento, más fácil van siendo las respuestas a esa responsabilidad que tú tienes ahora con tus hijos, ¿no? Pues y te da más esto de quiero saber más en cuestión de que quiero saber más, o sea, güey, para entender, pero a la vez, digo, porque también a veces como que lo dejo mucho en stand-by porque me pongo a practicarlo y luego como después otra vez me vuelve a jalar y decir... Es que de estar... De volver a decir, ahora déjame otra vez checo mi manual y a ver qué dice o situaciones que detecto que digo, a ver, estoy viendo esto y a lo mejor esta otra persona... Y sí, o sea, así lo vuelvo a ver que así en el clavo donde, sí, ya entendí por qué. Sí, es que esa es la parte que me encanta del conocimiento, porque te va ayudando a entender, a discernir, pero como hasta tus mismas neuronas van conectando ciertas cosas, o sea, diferentes, pero conforme lleva, o sea, lo vuelves a ver, porque cada vez siento que se va moldeando la información como tú la necesitas en ese momento. Entonces, sí, tenemos que yo creo que seguirle con el del especial porque todavía hay más cosas que sí, hay muchísimo tema. Que estaría súper interesante ver qué es lo que va a seguir en los próximos del especial porque esto todavía aquí no termina. Yo creo que llevamos como
nos faltan, o sea, ir desdoblando más cosas que se van yendo cada vez más único y repetible de cierta manera, como este blueprint que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, que todavía te digo, hay mucha información que podemos ver y que nos puede servir para entendernos a nosotros mismos y entender a los demás. En cuestión de la energía, te digo, ya vimos lo que son las dinámicas de la energía, cómo funciona, y también a veces cómo va a haber ciertos circuitos y va a haber, o sea, son diferentes. Y luego también el tema de los perfiles es súper interesante, porque también estamos hablando de 12 perfiles, que cada quien tiene un perfil diferente y ese es el papel que vienes a interpretar aquí. Y eso también, bueno, a mí me dio mucha información sobre cómo entenderme y también respetar también, que decir, con razón soy así, y que yo me sentía muy rarita y que yo decía, es que ¿por qué esta contradicción? Pero ya cuando entendí mi perfil dije, ok, o sea, ya nomás es cuestión de honrarlo y hacerle caso a lo que estoy sintiendo, y solito se va alineando cuando yo me voy dando cuenta cuando sí, cuando no, y qué es las acciones que debo de tomar. Entonces, sí, hay todavía mucho tema muy interesante. La verdad que, pues vamos a seguirla entonces pero me dejaste también otra vez como investigando y así viendo, simplemente con el lado de la autoridad, volver a repasar y revivir y primero, experimentarlo. Es que es lo más importante, empezar a experimentar y empezar a ver que realmente funciona y que dices tú, ay, o sea, nada me cuesta. Y te digo, es práctico, no tienes que creer en nada, simplemente es lo que es y ponlo en práctica. Y que inclusive si no te interesa, o sea, te digo, las personas que, a mí me llama la atención eso, que a las personas que no les interesa son las personas que lo están viviendo. Sí. Que no necesitan saberlo mucho porque ya lo están llevando a cabo, su diseño tal cual. Entonces no les interesa saber más porque, güey, yo lo estoy viviendo. Sí. Entonces está muy interesante.